versículo 15 del libro de Mateo. Seguimos en ese texto porque no hemos salido de ahí, ¿no? Aunque tocamos otros textos que tienen concordancia con este tema y con este pasaje, todavía no hemos terminado con el texto. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Estamos concentrados en el hecho de que el Señor advierte en su palabra que tengamos cuidados con los falsos profetas. Bajo el rótulo de falsos profetas se ocultan los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos apóstoles, es decir, los falsos ministros. Cuidado con los falsos ministros. Amén. Dice el Señor en varios pasajes, nos advierte en varios pasajes de tener ese cuidado con ellos. Por ejemplo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, dice, guardaos de los profetas, parecido a este texto, ¿no? Que se levantan de en medio de vosotros como lobos rapaces. Y Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en el capítulo 11, dice, yo temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la verdad. Pablo dice, yo temo eso, porque en la iglesia de Corinto pues había algunos que eran falsos apóstoles, y Pablo tenía ese temor de que esos falsos apóstoles lograran introducir su doctrina venenosa en la iglesia de los Corintios. Y en el capítulo 28 del libro de los Hechos es admirable la preocupación de Pablo cuando Pablo dice, por 3 años yo no he cesado de enseñarles el consejo de Dios y con lágrimas advirtiéndoles acerca del peligro que iba a enfrentar la iglesia o las iglesias del Nuevo Testamento con la intromisión de falsos ministros, hermanos. Este pasaje me sugiere algunas cosas. Por ejemplo, debemos tener cuidado con los falsos profetas. Quiere decir que si nos dice el Señor que tengamos cuidado con ellos, tenemos que saber quiénes son, porque no podemos cuidarnos de alguien que no sabemos quiénes son. Entonces debemos saber quiénes son. Y hermano, una tarea suya es discernir. Cuando usted ve en la televisión o escucha en la radio o en YouTube un predicador, su tarea es discernir si ese es un profeta, un ministro de Dios, si esa es una enseñanza de Dios o es una enseñanza falsa. Esa es una tarea que cada cristiano debe proponerse para no ser engañado, hermano. Si usted ve la predicación y usted se sienta y la escudriña, porque debe escudriñarla y va comparando con la Biblia, y usted puede decir, eso es de Dios. Eso no es de Dios. Esas no son doctrinas sanas. Esas no son enseñanzas sanas. Amén. Así que en esa tarea tenemos que empezar a señalar y a decir, ese no, ese no, ese no, ese no, ese sí, ese sí, ese sí, ese sí. Esa es una obligación, ¿o no, hermanos? Sin temor. Ustedes saben que hay varias cosas que estamos obligados a juzgar, por lo menos 3 cosas, miren, que son bíblicas, que nos enseña la Biblia que estamos obligados a juzgar. 1, a juzgar los falsos profetas, apóstoles o los falsos ministros.
Por ejemplo, Juan dice en la carta a los Efesios que has escudriñado los falsos apóstoles y los has hallado falsos. ¿Han leído ese versículo, ese pasaje? Ellos vieron a estos apóstoles, vieron sus enseñanzas, las escucharon y dijeron, no, esos son falsos. Y los señalaron, esos son falsos. Está en la obligación y en la tarea de juzgar quién es falso y quién es verdadero. Número 2, está en la obligación de juzgar qué enseñanza es correcta y qué enseñanza es incorrecta. El cristiano tiene que juzgar eso, tiene que aprender a hacerlo. Y número 3, la iglesia tiene que juzgar el pecado. La persona que cae en pecado, la iglesia debe iniciar un proceso contra esa persona de disciplina y restauración. Esas tres cosas la Biblia nos permite juzgar. ¿Me copiaron, hermanos? No tengo los pasajes en el momento porque pues me llega al corazón ese. Bueno, lo primero que me sugiere la Biblia cuando me dice cuidado con los falsos profetas, lo primero que me sugiere es que son peligrosos, ¿cierto? Dijimos, porque la Biblia los compara, o el Señor Jesús los compara con lobos rapaces. Y los lobos rapaces son peligrosos, son rapaces, ¿cierto? Quieren destrozar la oveja, quieren destruir la oveja. No buscan el bien de la oveja. Y por eso son peligrosos, hermano. Número 2, su hábitat. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven los falsos profetas? ¿Cuál es el campo donde ellos se desarrollan? Hay 3 pasajes en la Biblia que me dicen dónde están. Primero me dice, vienen a vosotros vestidos de ovejas. Vienen a vosotros. Quiere decir que los conocemos, quiere decir que nos conocen a nosotros, quiere decir que tenemos familiaridad con ellos. Amén. Tenga cuidado con los profetas o ministros que vienen a ustedes, pero que no son ministros, que son lobos rapaces. Tenga cuidado porque vienen a ustedes. ¿Lo ven ahí en la palabra? Y número dos, en Hechos 20:29 dice que están entre nosotros. Esto es más grave, ¿no? Están entre nosotros. Uno antes imaginaba que los falsos profetas o los ministros falsos están en doctrinas torcidas por allá, como los mormones o la piedra angular o esas doctrinas, ¿cierto? Pero la Biblia dice, no, están en medio de ustedes. Tal vez usted no se da cuenta, pero hay falsos profetas. En medio de la iglesia de sana doctrina, que se considera sana doctrina, en medio de las misiones que se consideran sanas doctrinas, ahí están los falsos profetas, están en medio de ustedes. Terrible, ¿cierto? Y número 3, ¿cierto? Dice que se levantan de nosotros. En 2 Pedro 3, 1 al 3. Se levantan. De la iglesia de sana doctrina, algunos apostatarán de la fe, ¿cierto? Y ellos mismos crearán doctrinas falsas o abrazarán doctrinas falsas, que son personas que han nacido en la iglesia de la sana doctrina y torcieron la doctrina, hermanos. Y número 3, ahí estamos en el número 3. La tercera cosa por la cual advierte el Señor Jesús que tengamos cuidado, por su apariencia, Dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son peligrosos, ¿cierto? Están en medio de nosotros, ¿verdad? Y peor aún, tienen una apariencia, ¿cierto?, de ovejas, pero detrás de ese vestido de ovejas, la verdad, hay un lobo rapaz.
El texto sugiere esto, miren. Sugiere que hay pastores, ¿no?, que se parecen a las ovejas, que parecen tiernos, dóciles, amables, carismáticos, que parecen apacibles, es decir, que tienen una apariencia de espiritualidad y cristiandad tremenda. Pero por dentro, la verdad, son lobos. Qué peligro para una iglesia, ¿cierto?, que la iglesia tenga un pastor que ese pastor se nota muy espiritual, dice tener experiencias espirituales, dice oír la voz de Dios por allá, dice hablar con ángeles. Se nota que el Espíritu Santo pareciera que fluyera en él. Tiene apariencia de un gran ministro, ¿cierto? Pero la verdad, lo que hay ahí es un lobo. Puede haber una iglesia donde su pastor es un lobo. Qué peligro. Como el cuento de la Caperucita, ¿cierto? Hermano, mire este pasaje. 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Realmente es todo el pasaje, pero no lo voy a leer todo el pasaje, hasta el 5. Miren conmigo. Cuando yo estudié este pasaje me sorprendí, la verdad. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mira el 5, que tendrán apariencia de piedad. Es decir, vendrán vestidos de ovejas, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Cuando yo leo la Biblia, y tenía por costumbre leerla una vez en el año, ahora lo que hago es hacer estudios, más que leerla, hacer estudios de los pasajes, porque encontré más provechoso. Y cuando yo la leía así, en el año de Génesis Apocalipsis, y pasaba aquí por este pasaje, y yo leía acerca de estos hombres, yo decía: estos son los hombres impíos, los hombres de afuera, los hombres del mundo. Y un día estoy aquí en la iglesia haciendo una labor hogareña y yo estoy oyendo siempre predicadores para edificarme. Y escucho a Chuy Olivares hablar de este pasaje. Y Chuy Olivares dice: los hombres a los cuales se refiere aquí, que tendrán apariencia imperial, son hombres, son ministros de Dios, son siervos que aparecen siervos de Dios, son ministros que están en diversas religiones y aparentan piedad, pero no lo son. Cuando yo lo escuché a él decir eso, no, yo dije: ahí sí está equivocado, Chuy, porque no puede ser que hayan ministros con esas características tan deplorables, pensé yo. Y luego fui a estudiar el texto, y hermanos, el contexto, que es una norma que se debe aplicar a la interpretación de todo pasaje bíblico, hermanos amados, nos muestra que sí, que están en la iglesia. Por ejemplo, le dice a Timoteo: a esos evita, porque están ahí, evítalos porque están ahí en la iglesia, ¿no es cierto? Y luego el versículo dice: pero tú sí, pero tú has seguido mi doctrina. Es decir, tú no has seguido la doctrina de ellos, tú has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y luego habla de los padecimientos de un ministro. Y en el versículo 8 habla de falsos ministros,
De manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. El contexto, si uno le aplica un estudio, uno se da cuenta que evidentemente son ministros falsos. Y luego que Chuy dice eso, y yo empiezo a estudiar y empiezo a consultar algunos comentarios, y todos dicen lo mismo, y todos los comentarios dicen que estos son realmente ministros del Evangelio. Y uno dice, pero ¿cómo? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, implacables, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de... Uy, no puede ser que eso sea un pastor, que eso sea un ministro. Y aquí arropa a los ministros que son hipócritas de todas las religiones. Por ejemplo, si hay una religión donde los ministros son hipócritas, es la Iglesia Católica. Y me van a perdonar. Hay un documental que les quiero recomendar. Se llama Monjas Esclavas. Y es un documental que habla de todas las violaciones de los sacerdotes a las monjas. Y los abortos que les hacían cometer a esas monjas. Es un documental, es un estudio periodístico, un documental, se lo recomiendo. Hay un sacerdote que se acostaba con las monjas y lo llamaban el depredador sexual. Nunca les hicieron nada porque las demandas contra ellos no prosperaban. Usted dice, no, pues eso sí, porque ellos realmente son una secta, la Iglesia Católica es una secta, conocen al Señor, pues está bien que obren así porque son impíos al fin y al cabo. No, Señor, dentro de los cristianos también hay pastores violadores, también hay impíos, también hay ladrones, también los hay, lamentablemente. Yo veía un programa en un canal de la televisión, Investigation Discovery, bueno, algo así. Y los sábados en la noche presentaban unos casos de pastores en los Estados Unidos que hacían unas barbaridades. Y fueron varios casos donde esos pastores tenían de la iglesia amantes y en concordancia con su amante acordaron matar a la esposa. Y fueron varios los que mataron a la esposa para quedarse con la amante. Y yo estaba sorprendido. Y así salían y predicaban, estaban en el proceso de matar a la esposa, hermanos, y le suministraban arsénico. Creo que es un químico que es difícil que la medicina lo detecte. Y ella va muriendo poco a poco hasta que la mataban. Y así salían a predicar y abrazaban a los hermanos. Y yo decía, increíble, 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 hermano. Pues no se nos haga raro. La Biblia dice que habrá hombres así, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad, ¿cierto? Con sus hechos, sus actos y su conducta. Y le dice, a esos evita, de esos aléjese, de esos apártese. No dice en Mateo, por sus frutos los conoceréis. Amén, por sus frutos. Por sus frutos conoce usted quién es un ministro de Dios o no. Hermano, hay personas que desarrollan más amor por los que no conocen que por los que conocen. La verdad. Y a veces los predicadores foráneos son más apetecidos en las iglesias locales que su propio predicador que lleva años predicando y que tiene un testimonio. No es así, mi hermano. Y mire qué dice. Segunda a los Corintios capítulo 11. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 13.
Dice, desde el versículo 10, Pablo está hablando contra los falsos apóstoles que había en Corinto. Léalo en su casa. Y mire lo que dice en el 13. Estos son falsos apóstoles. La iglesia de Corinto tenía ahí falsos apóstoles. Estaban en la iglesia y predicaban en la iglesia. Y Pablo dice, pero ustedes tienen falsos apóstoles allá. Estos son falsos apóstoles. Dice, obreros fraudulentos que se disfrazan, fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, no son apóstoles, están disfrazados de apóstoles. No es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, las apariencias engañan, ¿no es cierto? Es lo que en sí está diciendo el pasaje. Número 4. Su astucia. Volvemos a Mateo. Su astucia. ¿Usted sabía que los lobos son animales que atacan por sorpresa? Como el león, como el tigre, como el leopardo o como el gato. Ellos esperan el momento y dan el zarpazo para agarrar la presa. Los falsos profetas usan cierta astucia para convencer a las personas, para introducir en las iglesias doctrinas falsas. Mire este pasaje de Efesios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14 y 15. Aquí está hablando de los ministerios y está diciendo que el propósito de los ministerios es que los hermanos sean edificados. El propósito de la iglesia es que los hermanos sean edificados, ¿cierto? Dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ese versículo es duro, hermanos. Dice que hay hombres aquí, dice que hay hombres que usan estratagemas para engañar. La primera palabra es estratagema, la segunda parecía es engañar. Luego la tercera es astucia y luego la cuarta es artimaña. Hermanos, en un solo versículo todas esas palabras para referirse a la astucia de esos falsos. Yo estudié un poquito la palabra estratagema y tiene varios significados. De los ministros falsos que usan estratagemas para engañar con astucia. Estratagema tenía que ver con el juego de dados. Había un sistema de juego de dados en esos tiempos y había personas hábiles para hacer que los dados cayeran y dieran el número que ellos necesitaban que dieran. Así que tenían un sistema de amarrar los dados. Eso también hacen los jugadores ahora, de modo que echaban los dados y les favorecían a ellos. Eran astutos para engañar. Y la persona que jugaba con ellos pues salía perdiendo siempre porque su contendor usaba una artimaña para mentir, para engañarlo.
Pero quizá la mayor estratagema que en la historia se conoce es el famoso caballo de Troya. No sé cuántos habrán leído sobre lo del caballo de Troya. Por ahí en el año 1300 antes de Cristo hubo guerra entre Troya, que era una ciudad muy amurallada, y Esparta, que era una ciudad griega. Y la guerra perduró por 10 años. Entonces, al cabo de los 10 años, tanto los espartanos como sus contendores estaban aburridos de la guerra. Entonces los espartanos dijeron a los troyanos, oye, de manera engañosa, con artimaña, dijeron, oye, pues sentémonos y hablemos de paz. ¿Cuáles son las condiciones de paz? Y cada uno mandó un emisario a hablar acerca de las condiciones de paz. Entonces los espartanos o los griegos hicieron un caballo gigante de madera, gigante, el día que iban a firmar la paz, como un regalo a los troyanos. Y el caballo era un caballo gigante, gigante. Y dentro de ese caballo metieron los guerreros más poderosos de Esparta. Y lo llevaron como regalo y lo pusieron a la entrada, dentro de la ciudad amurallada, a la entrada de la ciudad. Y ese día firmaron la paz. Pero por la noche, hermanos, los espartanos abrieron el caballo, salieron los guerreros, mataron a los guardias de la portería, abrieron la puerta para que entraran los que estaban aposentados, el ejército espartano que estaba a las puertas, entraron a matar a los troyanos y los masacraron y los mataron a todos. Y ese es el famoso caballo de Troya. Y esa ilustración se usa ¿para qué? Para enseñar acerca de cómo una persona es engañada. A veces el caballo de Troya entra a la iglesia y parece un regalo bonito, parece que tuviera condiciones de paz, pero no es más que una estratagema, no es más que una artimaña, como aquí dice. Mire, segunda de Pedro, más adelante, segunda de Pedro, capítulo 2, 1 y 2. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, como habrá, ¿cierto?, que introducirán encubiertamente, como el caballo de Troya, encubiertamente, introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí destrucción repentina. Ese versículo me habla de tres cosas. La primera, el método; la segunda, la habilidad; y la tercera, el peligro. Primero, el método para introducir el error en la iglesia. Dice que introducirán encubiertamente herejías, es decir, es sencillamente traer doctrinas falsas a la iglesia, de manera que la gente no se dé cuenta que son falsas, que tengan mucho parecido con la verdad. Es que se levantan predicadores que aparentemente están enseñando la verdad, pero están realmente introduciendo a la iglesia del Señor doctrinas impías.
¿Cómo se da eso de entrar encubiertamente a doctrinas impías? De 4 maneras. Primero, distorsionando la verdad, distorsionándola. Es necesario que conozcamos la verdad para que sepamos cuando un predicador, un maestro está distorsionando la verdad. Y sabe que introducir encubiertamente quiere decir levantar junto con, quiere decir levantar junto con la verdad algunas otras enseñanzas que vayan conjunto a la verdad. Por ejemplo, la guerra espiritual. La Biblia habla de la guerra espiritual en 2 pasajes. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 y Efesios capítulo 6 versículo 10. Y la guerra espiritual que presenta, hermanos amados, la guerra espiritual que presenta la Biblia es muy distinta a la guerra espiritual que presentan los predicadores hoy. No sé si tienen un video que quisiéramos ver en este momento. ¿Que lo tienen o no? Ese video muestra el origen de la guerra espiritual moderna. Este señor, hermanos, este señor es el padre del movimiento profético moderno, de los más importantes exponentes de profetas en el mundo. Y si usted notó, él tuvo un encuentro con el arcángel Miguel, un encuentro. El arcángel Miguel le dio unas técnicas de guerra espiritual. Y luego él se va por todo el mundo enseñando en las iglesias esas técnicas de guerra espiritual. Entre ellas están los actos proféticos. Si usted discierne bien, hermanos, la guerra espiritual que enseña Bill Hamon no es sacada de la Biblia, es dada por un ángel. ¿Qué opina usted de eso? Quiero decirles esto. La única fuente de revelación es la Biblia. Si una persona resulta con una fuente distinta de revelación a la Biblia, es un falso, porque no está usando la Biblia. ¿Por qué Dios tendría que decirle a Bill Hamon, darle técnicas de guerra espiritual, cuando en la Biblia él enseña sobre guerra espiritual? Querrá decir, Dios, no está completa la Biblia, entonces tengo que mandar un ángel que le hable a Bill Hamon para que Bill Hamon enseñe a la iglesia sobre guerra espiritual. Fíjense el engaño, hermanos. Y todo el mundo se come eso. Y todo el mundo lo sigue. Y en las iglesias esto es una maravilla, hermanos. Triste, ¿no le parece, hermanos? Triste la ceguera espiritual de la gente. Su método es enseñar, ¿cierto? Introducir encubiertamente herejías, junto con verdades bíblicas, introducir la enseñanza del error. Esas enseñanzas modernas que hoy se ven, y esas ministraciones extrañas, raras, como por ejemplo los 7 bautismos de Eliseo que se practican en algunas iglesias y cosas así extrañas que usted ve raras, generalmente son herejías que se desarrollan con verdades bíblicas, hermanos, que hay que tener cuidado, porque entran en la iglesia. Eso entra fácil en la iglesia. Podemos invitar a Bill Hamon que dé una conferencia sobre la guerra espiritual que le enseñó el arcángel Miguel, y nosotros resultamos haciendo lo que él dice, y no nos parece un engaño, hermano. Es evidente que ese es un falso profeta. Cuando yo vi este video, yo le he hecho seguimiento a este señor, y
Cuando yo vi ese video, lo compartí con algunos pastores y algunos se me pusieron bravos. Qué tristeza. Número 2. La manera de introducir esas herejías por medio de nuevas revelaciones como estas. Número 3. Por medio de aplicación falsa de las verdades. Porque las verdades bíblicas tienen una aplicación y uno puede tergiversar esa aplicación. Y número 4, por medio de experiencias personales. Usted se da cuenta aquí en el video que el señor Bill Hamon no abrió la Biblia, no explicó nada de la Biblia, no dijo nada de la Biblia. Todo lo que hablaron con el otro señor fueron experiencias personales, experiencias, encuentros, manifestaciones. Entonces, ¿para qué la Biblia? Si es más importante las experiencias personales, ¿no le parece? Nos sobra la Biblia, porque en la iglesia lo que podemos es contar experiencias personales. ¿No le parece triste, hermanos? Discernieron eso, que es que ahí sobra la Biblia. Su habilidad, estamos en Pedro, dice, mire su habilidad, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí hay un intercambio del término profeta y maestro. Pero el término maestro significa una persona hábil para compartir una verdad, diestro para compartir una verdad. Lo que está diciendo es que son diestros para compartir esas herejías, son hábiles para compartir esas herejías en las iglesias, hermanos. Y número 4, el peligro, son herejías destructoras. Entonces, en la nueva guerra espiritual que enseña Bill Hamon, que jamás está en la Biblia, entonces yo puedo ir a ungir los parques y enterrar Biblias y levantar altares y echar aceite sobre los altares y enterrar estacas para reclamar terrenos y pisar y hacer una cantidad de cosas extrañas y raras que la iglesia de hoy hace y que a la gente le parece bonito, ¿no? Aquí en Mariquita vino un predicador a una de las iglesias aquí en Mariquita y dijo, para que la palabra de Dios sea predicada aquí con libertad aquí y la gente se convierta a Cristo, hay que hacer 4 entierros. Entonces se hizo con la iglesia una procesión de las iglesias de San Doctrina acá, una procesión, y enterró una Biblia en el sur, otra en el norte, otra en el oriente, otra en el occidente. Abrieron un hueco y enterraron la Biblia, regaron aceite sobre la Biblia, hicieron una oración y dijeron, proclamamos que la palabra del Señor es recibida y que multitudes se convertirán. ¿Usted cree que por eso se convierte en una persona? ¿Usted cree que haciendo una cosa de esa se convierte en una persona? ¿No es mejor predicarle a la persona que enterrar la Biblia? ¿O qué? ¿No tiene eso que ver más bien con la brujería, hermanos, con los entierros y esas cosas, que con la sana doctrina y la palabra de Dios? Amén, hermano. Mire, hay enseñanzas sutiles pero venenosas. Hay una predicadora de República Dominicana, se llama Yesenia Ten. Yesenia Ten tiene muchísimos seguidores, tiene una iglesia gigante, es la pastora principal de esa iglesia, de las más grandes en República Dominicana. Ella generalmente habla a mujeres. Sus conferencias son empoderando a mujeres y sutilmente anima a las mujeres al divorcio, porque ella es divorciada y sutilmente, si usted analiza las enseñanzas, sutilmente empodera a las mujeres y va llevando a las mujeres a aceptar el divorcio.
Una enseñanza más otra, más otra, más otra, van permeando el corazón de las personas. Y ese empoderamiento de la mujer, y solo habla muchísimo a la mujer. Y lo que uno puede ver es que está engendrando un espíritu de rebeldía e insujeción en la mujer. Esas enseñanzas son peligrosas y destructoras y son sutiles y la gente no se da cuenta. Y la gente, pues claro, ¿cómo me va a gustar? Mis hermanos, la misma Yesenia te enseña que para orar y recibir la respuesta de Dios y las promesas y prosperidad de Dios, uno debe ungir una piedra, como hizo Jacob, y llevar esa piedra ungida al cuarto y ponerla en su cuarto de oración y arrodillarse al pie de la piedra ungida, porque esa piedra es como un pacto, como un testimonio de que Dios me va a bendecir. Y claro, todas las personas de su iglesia tienen su piedra ungida en su cuarto de oración. No sé si usted va a tener una piedra ungida para que Dios le dé lo que necesita. Mi hermano. No sé hasta, no tengo reloj, hermanos. ¿Sigo o puedo seguir? No tengo reloj. ¿Ya? Ya. Bueno, dejemos ahí entonces, hermanos. Todavía me queda, por ejemplo, los falsos tienen éxito. Y la Biblia dice que tienen éxito. Otro, sus exponentes son numerosos, son muchos, según la Biblia. Su interés es el dinero, según la Biblia. O sea, me falta mucho y no alcanzo a terminar. Dejemos ahí. Y anímense, hermanos amados. Aunque estas enseñanzas son un poquito duras y crudas, es necesario compartirlas con ustedes y abrirles los ojos, hermanos, para que ustedes vean que estamos en un momento peligroso de doctrinas erróneas y falsas y que deben tener cuidado. Usted debe saber a qué iglesia va. Usted debe saber a quién escucha. Usted debe saber a quién le va a ministrar, quién va a orar por usted. Amén. Dicen amén, hermanos.